Todos sabemos que no hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión. La primera impresión es algo que se puede causar solamente una vez, la primera vez. Esto es así para las personas, es así para las series. Cuando queremos ver en Netflix, por ejemplo, una serie, vemos el primer capítulo y dependiendo de si nos gustó el primer capítulo, seguimos viendo el segundo, el tercero y completamos toda la serie o cambiamos de serie. Es así también para las películas. También es así para los libros, y es por eso que un autor o un escritor, por lo general, invierte muchísimo esfuerzo en sus primeros capítulos, porque en el capítulo 1, en el capítulo 2, es donde por lo general la gente adquiere, los lectores adquieren esa primera impresión de la obra del libro que están leyendo. A partir de esa primera impresión, el lector puede saber si le gusta la manera en que el autor del texto está escribiendo el libro. A partir de esa primera impresión, uno puede llevarse más o menos una idea de cuál va a ser la trama que lo va a acompañar a lo largo del resto del libro. Uno puede empezar a conocer un poco a los personajes y saber si se identifica o no con los personajes y, en definitiva, decidir si sigue leyendo el libro o si lo cierra, lo guarda y empieza a leer otro. Y es por eso que las primeras impresiones son muy importantes. Habiendo hecho esta introducción al respecto de la importancia de las primeras impresiones, quiero hacer la siguiente pregunta y es, ¿cuál es la primera impresión que nos da el texto de la Torá escrita? Pero ¿cuál es también la primera impresión que podemos extraer del texto de la Torá oral? Es decir, quiero comparar los primeros versículos de la Torá escrita con los primeros versículos del Talmud para poder ver qué se desprende, cuál es la primera impresión de cada uno de estos textos y a ver si de esta manera podemos extraer algo al respecto de la cosmovisión, al respecto de la mentalidad de las personas que vivían en la época de la Torá, frente a las personas que vivían en la época del Talmud. Y para eso quiero empezar con la primera Mishnah que aparece en el Talmud, que se encuentra en el Tratado de Brajot, que es el Tratado Masejet Brajot que tengo aquí delante, que comienza de la siguiente manera. La Mishnah número 1, la primera de las leyes orales que leemos en el Talmud. Cuando queremos empezar a leer el Talmud, vamos a Masejet Brajot, el Tratado de las Brajot, de las bendiciones, y leemos lo siguiente, y dice así: Meimatai korim et shema bearbit. Esta es la primera frase, es una pregunta. Meimatai korim et shema bearbit. ¿Cuándo, Meimatai korim et shema bearbit? ¿Cuándo leemos o cuándo hay que leer el Shema en la noche, en el rezo de la noche? Es decir, es un texto del Talmud que comienza con una pregunta. Yo a partir de esta pregunta puedo sacar varias conclusiones al respecto de cómo va a ser este texto. ¿Cuál es el cuerpo que tiene este texto? ¿Cuál es la ideología? ¿Cuál es la mentalidad que hay detrás de los autores de este texto? Es un texto que comienza con una pregunta, y esto es muy interesante. Es muy interesante, sobre todo, si lo comparamos con la primera impresión que nos deja la Torá escrita. Y para eso vamos a abrir en la Torá el primer libro, que es el libro de Bereshit, Génesis, en el principio, que en el capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Es una declaración cósmica, es un axioma, es una frase absoluta. No hay margen para dudar, no hay margen para hacer ninguna pregunta. Es un axioma. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y continúa: Ve'aretz aita tohu vavou, ve'choshech al pnei tehom, ve'ruach Elohim merachefet al pnei amayim. Pero la tierra estaba desolada y vacía, y las tinieblas, la oscuridad, estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía, flotaba sobre la superficie de las aguas. Es decir, había aguas, la superficie de las aguas, y había tinieblas. Imaginémonos un océano gigante nocturno, es algo muy amenazante, es algo dramático. Y continúa: Vayomer Elohim, y Geor,
Vayehi Hor. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Aquí hay un ser celestial, omnipresente, omnipotente, omnisciente, que crea el mundo y que una vez creó el mundo, dentro del mundo sigue creando cosas. En el mundo no hay luz, entonces solamente con su palabra Dios tiene que hablar. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, e hizo separar Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y hubo tarde, y hubo mañana, día uno. Es decir, Dios crea la luz con su palabra, pero la luz, en ese momento de la creación, estaba junto con la oscuridad. Es algo que rara vez podemos imaginarnos. Es muy difícil poder entender cómo es que la luz y la oscuridad se encontraban juntas en la misma existencia. Pero por ese motivo Dios tiene que separar la luz de la oscuridad. Y una vez Dios separa la luz de la oscuridad, crea el día y crea la noche, es decir, crea el tiempo. Dios utiliza la propia herramienta que creó, es decir, el tiempo, es decir, la noche y el día, para terminar el primer día. Dios no puede terminar el primer día de la creación si antes no separa la luz de la oscuridad y crea el tiempo. Y hubo tarde, y hubo mañana, día uno. Es algo muy dramático. Está claro qué es lo que está pasando aquí. Qué increíble, miren qué fuerte la primera impresión que nos llevamos del texto de la Torá. Es un wow muy grande. Y continúa, capítulo 6. Haya una expansión en medio de las aguas que separe unas de otras. Y efectuó Dios la expansión haciendo dividir las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre ella. Y así fue. Y llamó Dios a la expansión cielo, y hubo tarde, y hubo mañana, el segundo día. Es decir, es un océano gigante, Dios ya creó el día y creó la noche, pero las aguas siguen juntas, hay que separarlas. Dios crea una separación que llama cielo, debajo de la cual hay agua en la tierra, sobre la cual hay agua en la superficie pasando el cielo. Es por eso que los antiguos, cuando miraban hacia arriba, veían que el cielo era azul, y para ellos era lo más normal del mundo porque decían que ahí había agua. Hay agua en la tierra, que es azul, y hay agua en el cielo, que es azul. Por cierto, quien vive pensando que un océano se encuentra constantemente sobre sus cabezas, vive en un temor constante de que en algún momento, por cualquier motivo, ese océano puede caerse sobre sus cabezas. Esto es lo que se llama el temor del cielo. Y de hecho, esto pasó en una oportunidad con el gran diluvio, el diluvio de la época de Noé. Es decir, podríamos seguir día 3, día 4, día 5 hasta la creación del hombre, día 6, pero me parece que queda claro, leyendo los primeros versículos del capítulo 1 de la Torá escrita, cuál es la mentalidad de esta gente. Y sobre todo, cuál es la primera impresión que un lector se lleva de la Torá escrita. Dios, con todo su poder, con toda su presencia que es infinita, crea el mundo y lo controla. Claro, cuando un lector que es humano lee este primer capítulo, la primera impresión que se lleva es que él es algo muy pequeño en relación con Dios, que es el que crea, el que decide, y el que separa las aguas, la luz de la oscuridad. Es un siervo de Dios, porque además el hombre va a ser también una creación de Dios. Es una declaración absoluta. Podríamos decir que la primera impresión que nos llevamos de la Torá escrita es una impresión dramática. Dios soberano del mundo, que lo controla absolutamente todo. Y el hombre, a su lugar, es un ser diminuto, muy pequeño. Habiendo entendido un poco cuál es la impresión que nos llevamos de la Torá escrita, vamos a volver a la primera impresión que nos llevamos de la Torá oral. Meimatai korim et Shema be'arbit. Cuando leemos el Shema en arbit, es decir, en el rezo de la noche. Y la Mishnah responde, Misha she'akohanim nichnasim le'echol betrumatam, es decir, desde la hora en que los kohanim, los sacerdotes del templo, entraban a comer de la ofrenda, ad sof ashmura arishoná, hasta que termina la primera guardia,
Dibrei Rabbi Eliezer, según lo que opina un rabino de la época de la Mishnah, llamado Rabbi Eliezer. Ve'achachamim ombrim ad chatzot. Pero la opinión de Rabbi Eliezer no es la única opinión. ¿Por qué? Porque otros sabios anónimos, que la Mishnah no nos dice cómo se llamaban, ve'achachamim es un nombre genérico para hablar de otros sabios, ve'achachamim ombrim, y los sabios dicen ad chatzot. Es decir, hay varias opiniones. Hay una opinión que dice que se puede leer el Shema desde que anochece hasta un tercio de la noche. Hay otra opinión que dice que se puede leer el Shema desde que anochece hasta medianoche. Pero hay una tercera opinión que es Rabban Gamliel Omer. Rabban Gamliel dice Ad sheyale amud hashachar, hasta que amanezca. Es decir, hay tres opiniones. La Torá oral comienza con una pregunta a la cual responde de tres maneras diferentes. La Torá escrita comienza de manera dramática con la creación del mundo. Es un acontecimiento cósmico, mitológico, como nunca antes hubo en la historia del universo. Es la creación del mismo universo. Y en cambio la Torá oral comienza con un debate técnico, con una pregunta, con un tecnicismo halágico, jurisprudencial, de en qué momento de la noche hay que leer el Shema, en qué momento de la noche hay que rezar, que además de comenzar con una pregunta, es decir, ya comienza con la duda, cosa que en la Torá escrita no aparece nunca, también hay controversia, también hay pluralismo, hay diversidad en las opiniones. No solamente la Torá oral comienza haciéndose una pregunta, sino que comienza respondiendo a la pregunta no de una manera, sino de tres. Se puede leer el Shema hasta un tercio de la noche, se puede leer el Shema la mitad de la noche, o se puede leer el Shema, según Rabban Gamliel, hasta que amanece, es decir, toda la noche. Esto aparentemente es un texto radicalmente diferente al texto de la Torá escrita. El mundo de las ideas de las personas que viven este texto es un mundo totalmente diferente. Es un texto que tiene otro lenguaje, es un texto que tiene un cuerpo diferente, es un texto que tiene una mentalidad diferente. El texto de la Torá escrita nos dice, aquí nadie vino a preguntar nada. Aquí es Dios creando y el hombre sometiéndose a la voluntad de Dios, que es creadora. En cambio, el texto de la Torá oral es un texto que nos invita, en su primera impresión, a hacernos preguntas. Y no solamente a hacernos preguntas, sino que nos da la posibilidad de responder a esa pregunta de maneras diferentes. Es un texto antidramático. Así como el texto de la Torá es dramático, el texto de la Torá oral es antidramático. Y esta es la primera Mishnah, que habla de cuándo se lee el Shema en la noche. Vamos a ver qué dice la segunda Mishnah, que se encuentra unas páginas después, en Masejet Brajot, que dice así. Mei matai korim et Shema beshacharit. ¿Cuándo leemos el Shema? En Shacharit, es decir, en el rezo de la mañana. La primera Mishnah preguntaba, ¿cuándo leemos el Shema en el rezo de la noche? Totalmente dramático. Y la segunda Mishnah se pregunta, ¿cuándo leemos el Shema? En el rezo de la mañana. Y también hay varias respuestas. Y dice así, Mishe Yakir ben Tchelet lelaban, es decir, desde que uno puede diferenciar entre el celeste y el blanco. Tchelet, color celeste, Labán, color blanco. Son dos colores mínimamente parecidos, el blanco y el celeste. El celeste es un poco más fuerte que el blanco. Es decir, desde el momento en el que ya hay la suficiente luz en el mundo para poder distinguir entre celeste y blanco, antes de que amanece ya hay luz en el mundo. Cuando el sol se encuentra a varios grados por debajo del horizonte, todavía no amaneció, ya empieza a haber luz en el mundo que posibilita que una persona distinga entre dos colores que son bastante parecidos, cosa que en la noche, en una oscuridad total, no podría ser. A partir de ese momento, cuando ya hay suficiente luz para distinguir entre Tchelet y Labán, es decir, entre celeste y blanco, a partir de ese momento se puede leer el Shema en la mañana. Y continúa. Rabbi Eliezer Omer, ben Tchelet le karti. Y viene la opinión de Rabbi Eliezer, que dice,
que no hay que distinguir entre celeste y blanco, sino que lo que hay que distinguir es entre celeste y cartí. Cartí es una especie de verde clarito, es decir, es a priori un color que se parece más al celeste. Es decir, Rabbi Eliezer atrasa un poco más la lectura del Shema, no entre blanco y celeste, sino entre verdoso, blanco verdoso y celeste. Ad anetz ajamá, y esto es importante, es decir, desde que uno distingue dos colores, ad anetz ajamá, que significa hasta que amanece, hasta que sale el sol. Según Rabbi Eliezer, uno puede leer el Shema en Shacharit entre que ya hay un poco de luz en el mundo hasta que el sol aparece por el horizonte. Esto da un intervalo de tiempo dependiendo de si es en invierno o en verano, pero más o menos de media de 90 minutos. Uno tiene 90 minutos entre que empieza a haber luz hasta que sale el sol. Supongamos que el sol amanece a las 7, el sol sale a las 7 de la mañana, desde las 5:30 más o menos se puede leer el Shema hasta las 7 según la opinión de Rabbi Eliezer. Eso es la mañana. Pero no es la única opinión, porque luego viene Rabbi Yoshua, que es otro rabino de la época de la Mishnah, y dice, Rabbi Yoshua Omer, ad shalosh shaot. Es decir, no hasta que amanece, no ad netz ajamá, como dice Rabbi Eliezer, sino ad shalosh shaot, hasta 3 horas. Desde que distinguimos los colores, hasta 3 horas, es un cuarto de día, hasta ese momento podemos leer el Shema. Y esta diferencia es una diferencia radical. ¿Por qué? Porque aquí, para Rabbi Eliezer, el Shema hay que leerlo cuando objetivamente es la mañana. Según Rabbi Eliezer, uno no decide cuándo puede leer el Shema. La mañana decide por él. Es decir, Rabbi Eliezer dice, la gente lee el Shema en la mañana. En cambio, Rabbi Yoshua dice, no. La gente puede seguir leyendo el Shema hasta 3 horas después de que salió el sol, porque cuando la gente se levanta es la mañana. Y parece algo muy simple, pero en realidad es una discusión muy profunda. ¿Por qué? Porque la diferencia sustancial radica en que Rabbi Eliezer no juega con la naturaleza. Hay un orden cósmico creado por Dios que determina cuándo es la mañana. Desde que hay luz hasta que sale el sol, esos 90 minutos, esa hora y media de tiempo, ahí es la mañana. Y por tanto, ahí se puede leer el Shema. Pero viene Rabbi Yoshua, que es parte de este cambio de paradigma que aparece ahora en la Mishnah y el Talmud, es decir, en la Torah oral, y dice, no. Podemos alargar el tiempo de la mañana hasta 3 horas, porque hay gente que se levanta después de que amaneció, y cuando esa gente se levanta, puede seguir leyendo el Shema. La discusión, que parece solamente técnica, que parece un mecanismo jurisprudencial de cuándo se puede y cuándo no se puede, en realidad es mucho más profunda. Aquí la discusión es no cuándo podemos leer el Shema en la mañana, sino cuándo es la mañana. La mañana es, según Rabbi Eliezer, desde que hay luz hasta que sale el sol, y según Rabbi Yoshua, desde que hay luz hasta 3 horas después de que salió el sol. Porque ahora, según Rabbi Yoshua, quien determina cuándo es la mañana no es la naturaleza, que es lo que cree Rabbi Eliezer, que es la impresión que nos llevamos de la Torah escrita, que es una reminiscencia. La opinión de Rabbi Eliezer es un remanente del mundo de la Torah, en donde Dios decide cuál es el orden cósmico y natural. Y en cambio, viene Rabbi Yoshua y crea un nuevo orden rabínico, según el cual Dios ya no necesariamente toma las decisiones, sino que ahora es el hombre el que las toma. Quien conoce un poco a Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, algo de lo que quizás hablaremos en clases posteriores mientras nos tomamos una taza de café, quien conoce a estos dos personajes sabe perfectamente que esta no va a ser ni la primera ni la última vez en que Rabbi Eliezer se oponga a la opinión de Rabbi Yoshua y en la que haya una controversia entre ambos rabinos de la época del Talmud. Rabbi Eliezer representa al mundo antiguo, al mundo en el que Dios decide. Rabbi Yoshua representa un nuevo mundo. Este texto es diferente. Y si nos fijamos, hay una relación íntima, directa,
entre la primera impresión que nos llevamos del texto de la Torá y la primera impresión que nos llevamos del texto del Talmud, de la Torá oral. Y es que la Torá escrita comienza con Dios dividiendo la noche del día. Es Dios el que toma la decisión. Y en cambio, en el primer capítulo, en la primera Mishnah y en la segunda Mishnah de la Torá oral, también hay una división entre la noche y el día, necesaria para saber cuándo leemos el Shema. Pero en esta oportunidad ya no es Dios el que decide cuándo es de noche y cuándo es de día, sino que es el hombre el que va a tomar las riendas del poder de decisión, y es el hombre el que se va a hacer libre y va a decidir cuándo es de noche y cuándo es de día. Ambos textos en su primer capítulo hablan de lo mismo, de dividir el día de la noche. Pero el texto de la Torá escrita es un texto en el que Dios, soberano, decide, y el texto de la Torá oral es un texto en el que el hombre, soberano, decide.